Hola, muchas bendiciones. Bienvenido, bienvenida a este tiempo de estudio devocional Luz del Evangelio. Acompáñame, vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por permitirnos disfrutar de un nuevo día. Gracias por amarnos y cuidarnos siempre, Padre, porque sabemos que tú eres ese pastor que cuida de sus ovejas y nada nos faltará, que nos hará descansar y nos dará la paz, la fortaleza que necesitamos para afrontar el día a día. Gracias, amado Padre, porque yo sé que tú escuchas nuestras oraciones. Por eso yo te entrego la vida de cada persona, Señor, que me escucha en este momento. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que prepares nuestros corazones para tu palabra, que tu palabra se haga vida y se haga real en nuestras vidas, Señor. Yo te pido hoy, Señor, que así como dice tu palabra, que la lluvia cae sobre la tierra y hace que produzca fruto, así será tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros, que no volverá a ti vacía, sino cumplirá el propósito por el cual tú la envías. Entregamos este tiempo a ti, Espíritu Santo de Dios, para que seas tú guiándonos, enseñándonos e instruyéndonos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Espero que te encuentres muy bien. El tema que hoy vamos a estudiar es un tema acerca del servicio. ¿Sabes? En la vida hay dos tipos de personas. Aquellos que viven para servir y aquellos que esperan siempre ser servidos. Y hay otro detalle muy importante, y es que ¿quiénes son los verdaderamente grandes ante los ojos de Dios? Porque muchas veces creemos que aquellas personas que aquí en la tierra tienen altas posiciones ante los ojos de Dios son vistos muy bien y muy grandes, y Dios los ha bendecido mucho y por eso están bien. Pero ante el reino de los cielos, ¿quiénes son los verdaderamente grandes? Y por eso yo quiero que hoy estudiemos este tema. ¿Quiénes son los verdaderamente grandes ante los ojos de Dios, ante el reino de los cielos? Y quiero que me acompañes un momento al Mateo. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Y vamos a estudiarlo como siempre, detenidamente, con mucha calma. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Presta mucha atención a esta petición. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino, presta atención, en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Mira qué petición. ¿Tú crees que esta petición era mala? Realmente no lo era. Lo que verdaderamente malo era la intención de aquella petición. Quiero que entiendas algo antes de continuar, y es que hay muchas cosas que Dios nos quiere dar. Hay muchas oraciones que nosotros hacemos, peticiones, creyendo en la palabra de Dios, en las promesas que están escritas en la Biblia para tu beneficio, para nuestro beneficio. Pero lo que pasa, como dice Santiago, es que muchas veces no recibimos esas peticiones porque pedimos mal, pedimos para nuestros placeres, para nuestros deleites, pedimos con egoísmo. Esta petición que la madre de los hijos de Zebedeo estaba haciendo, en este caso de Juan y de Jacobo, era la madre de ella. Era una petición que en sí no era mala, el problema era que su intención era egoísta. Porque en sí lo que ella estaba pidiendo era algo bueno. El problema era su mala intención. Porque ya vas a ver lo que continúa. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Sí pilla? Yo quiero que entendamos algo. Muchas veces no sabemos lo que pedimos. Pero no porque
Dios no nos lo quiera dar, sino porque mira lo que Jesús nos continúa enseñando. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos le estaban pidiendo una posición de gobierno en su reino. Ellos le estaban pidiendo ser gobernantes al lado de él. Es decir, estar al mando por encima de los demás discípulos. Eso era lo que ellos querían, mandar y que los demás los sirvieran. Y ser gobernador de mucha gente, porque ellos entendían que Jesús iba a venir a reinar sobre la tierra, pero ese no era el momento. Eso va a suceder cuando Jesús venga por segunda vez, y eso aún no ha sucedido. Y eso era lo que ellos estaban pidiendo. Pero Jesús les dijo, ustedes están dispuestos a beber, es decir, a pasar los sufrimientos, a pasar lo que yo voy a pasar en esta vida. Y ellos le respondieron, le dijeron, podemos. Y la verdad, dice Jesús, y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y la verdad es que así fue. Jacobo murió a espada, y Juan murió exiliado en una isla, en la isla de Patmos. Y ambos sufrieron persecuciones, ambos fueron maltratados, muchos sufrimientos tuvieron. Y a eso se refería Jesús. Pero mira la respuesta de Jesús, porque él no termina allí. Dice que podemos, le dijeron ellos, y a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mira, muchas veces nuestro Padre Celestial no nos da cosas porque no estamos preparados para ello. Dios tiene para cada quien algo específico, pero antes de tú pedirle algo a Dios, siempre analiza las intenciones de tu corazón. Porque cuando Dios nos bendice, no es solamente para nuestro beneficio. Cuando Dios nos bendice, siempre para beneficiar a otras personas. Las bendiciones de Dios no son egoístas, y Él espera que nosotros no seamos egoístas a la hora de pedir. Por eso, Él les aclara esto a sus discípulos. Pero quiero que sigamos en el relato. Dice que cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Y sabes por qué se enojaron? Porque posiblemente ellos querían también ser gobernadores. Porque en muchas ocasiones ellos discutían sobre quién iba a ser el mayor, sobre quién iba a mandar, quién iba a ser la mano derecha de Jesús. Porque en su corazón aún era un corazón inmaduro que siempre buscaba el ser servido, el gobernar y mandar, y no el corazón humilde y dispuesto como el de Jesús. Por eso Jesús dice que entonces Jesús llamándolos dijo, o sea, Jesús les llamó la atención y les dijo lo siguiente, y quiero que lo analicemos porque aquí está la conclusión del tema de hoy. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mira, en este mundo, el poderoso quiere enseñorearse de los débiles. En este mundo, los poderosos quieren hacer su voluntad sobre la tierra. En este mundo, a la gente poderosa, egoísta, egocéntrica, no le importa hacer lo que sea por tener el dominio de la humanidad. Pero dice Jesús y continúa hablando Jesús, mas entre vosotros no será así. Nosotros como hijos de Dios no podemos permitir esos deseos egoístas, muchas veces motivados por la codicia, por la avaricia, por el ambicionar poder, por el ambicionar cosas materiales. No podemos dejar que nuestro corazón sea guiado y llevado por estas cosas. Por eso Él dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, que ante los ojos de Dios, en el reino de los cielos, el verdaderamente considerado grande
ante los ojos de Dios es aquel que está dispuesto a servir a los demás. Y por eso sigue diciendo Jesús, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mira, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿El siervo qué era? Aquel que estaba atendiendo todo el tiempo a su amo, como un esclavo que se sacrificaba por el beneficio de su amo. Por eso, Él les dice, sigan mi ejemplo, porque continúa siguiendo Jesús y nos dice lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esta es la más hermosa conclusión, ¿sabes? Porque Jesús vino a demostrarnos que el más grande en el reino de los cielos, que es Él, vino a servir y a dar su vida, es decir, a sacrificar su vida por amor a los demás. Lo que sí no cabe duda es que aquellos dos hermanos amaban a Jesús y estaban dispuestos a padecer con Él. El mismo Jesús lo dijo. Pero ¿sabes? En Hechos 12, del 1 al 2 nos dice lo siguiente: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de alguno de ellos. Y aquí vemos cómo murió Jacobo. También vemos cómo Juan terminó su vida exiliado en una isla. Lo que nos habla de que aquellos hombres verdaderamente amaban a Jesús y estaban dispuestos a morir por Él, pero sus intenciones no eran las correctas. Jesús lo que nos quiere hoy enseñar es que no podemos seguir el modelo de este mundo. El Hijo del Hombre, que es Él, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por el rescate de muchas personas. Es por eso que tú y yo tenemos que estar dispuestos. De igual manera, nosotros los cristianos debemos estar conscientes de dos cosas hoy que quiero que guardemos en nuestro corazón: que nuestra vida es para servir a Dios y a los demás, y para sacrificarnos, y para eso es necesario el sacrificio, porque muchas veces nos cuesta sacrificar nuestro orgullo, la soberbia y el humillarnos y no querer servir a los demás. Pero es que la Biblia nos exhorta a servir a los santos y Jesús constantemente nos enseñaba acerca de ello. Y a sus discípulos se les enseñó en repetidas ocasiones, enseñándoles que era necesario humillarse y poner su vida al servicio de su prójimo. Y quiero que entiendas algo: todo servicio que tú hagas hacia Dios y hacia los demás no se quedará sin recompensa. Hebreos 6:10 nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles todavía, es decir, aún. Y lo otro que debemos entender y debemos saber es que debemos estar dispuestos a sacrificarnos por Jesús, por nuestro Cristo. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 12:1 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nos pide hoy que es necesario que sacrifiquemos nuestra vida, que seamos un sacrificio vivo, que diariamente estemos muriendo a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestros deseos egoístas y le sirvamos. Servir a Dios, servirle a Dios requiere sacrificio. Y a lo mejor muchas veces nos va a llevar a nosotros a sufrir. Y por ello debemos estar conscientes de tales cosas nos van a costar, sin olvidar que los grandes, y ese es el título del tema de hoy, los grandes en el reino de los cielos son los que sirven y se sacrifican por Dios y por otros. Por eso hoy, Padre Celestial, yo oro
para que tú, Señor, coloques en nosotros un corazón de siervo, un corazón dispuesto a dar su vida por los demás, un corazón dispuesto a ser siervo de otros, a sacrificarse por otros. Muchas veces, Padre, sé que esto nos va a costar lágrimas, nos va a costar quizás el no dormir unas horas más, pero cuando hacemos esto, hagámoslo como dice tu palabra, no como si lo estuviéramos haciendo para el hombre, sino para ti, amado Padre Celestial. Por eso yo te pido hoy que en nuestros corazones, hoy quites todo deseo egoísta, hoy quites de nuestro corazón todo deseo orgulloso y soberbio, de querer gobernar sobre los demás, de querer pasar por encima de los demás. Ayúdanos a ser como tú, humilde y sencillo, que viniste no a ser servido, sino a servir y a dar tu vida en sacrificio, en rescate por muchos. Y ese es el deseo que tú quieres que nosotros tengamos en nuestro corazón, que hemos venido a esta tierra a servir y no a ser servidos, y a sacrificar de nuestra vida, de nuestro tiempo, para rescatar a muchos del abismo al que va este mundo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Que produzca en nosotros un corazón dispuesto a servirte, Padre. Un corazón dispuesto a renunciar al egoísmo, a la soberbia, a la altivez, al orgullo, a todo lo que nos impida cumplir el propósito de venir a servir a esta tierra y a dar nuestra vida para que otros vivan, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos a ser solución y no parte del problema, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amado Padre Celestial. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas un excelente día. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios te acompañen hoy y siempre. Amén.